Muy buenas, muy buenas noches. Eh, Bienvenidos a esta emisión de negocios, capacitación y emprendimiento. Les saluda su amigo Ricardo Ortega. Hoy en el programa Hablemos de negocios, hablaremos de lo que debe hacer un emprendedor en tiempos de famosa crisis. En algún momento hablábamos de que crisis es una oportunidad disfrazada, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algunas cualidades, de algunas cosas que debe tener en estos tiempos de crisis el emprendedor. Esto es Hablemos de negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo y emprendimiento que normalmente se transmite por la 88.9 FM JM Radio Maestra. Los contactos son al WhatsApp, solo para mensajes 099-8498-852. 099-8498-852. Solo para mensajes. El día de hoy vamos a topar un tema que me parece trascendental y tiene que ver con todos los elementos que debe tener el emprendedor en estos tiempos de crisis. Para esto, primero quiero contarles una pequeña historia. Hace muchos años, un piloto norteamericano estuvo en la guerra de Vietnam. En esta guerra de Vietnam, el piloto tuvo un pequeño problema. Cuando salió a volar, estuvieron aviones cazadores, le lograron cazar, le dispararon al avión de él y él logró eyectarse, es decir, salió con su propio asiento, se abrió el avión, se abrió la parte delantera del avión donde él estaba y él salió volando con su asiento, se abrió el paracaídas y él logró sobrevivir. Bueno, fue capturado por los vietnamitas, pero logró sobrevivir. Él estuvo como preso de guerra un año y luego de eso salió y empezó a dictar conferencias sobre motivación, que es lo que a él le mantuvo vivo durante todo ese tiempo. Sin embargo, seguramente las charlas no fueron tan buenas porque él no se hizo famoso por eso. Pasaron los años y un día él estaba cumpliendo su cumpleaños 70. Él estaba en un sitio donde hay mucha gente, en un sitio más o menos como una especie de centro comercial, ¿no? Él estaba adentro comiendo con toda su familia, estaban sus hijos, sus nietos, estaba todo el mundo, y de pronto él en ese momento decide que quiere salir a tomar aire. Sale a tomar aire y en la parte de afuera estaba tomando aire y estaba fumándose un cigarrillo cuando pasa una persona un poco más joven que él, no muchos años más joven, pero un poco más joven que él. Y le dice, ¿usted es tal persona? Le dice, sí, sí, yo soy. Usted era piloto de acá de Estados Unidos, ¿verdad? Estuvo en la guerra de Vietnam. Le dice, sí, sí, yo soy, es del mismo. Esta persona pensó que era alguien que le reconoció de alguna de las conferencias, pero no era así. Era otra persona, era un ex militar, un ex compañero de él, y le dice, yo fui su compañero. Ah, le dice, sí, yo no te recuerdo. Dice, bueno, no, yo estoy feliz de verle porque al verle me doy cuenta que hice bien mi trabajo. Yo era la persona que tenía que verificar que su asiento esté perfectamente acoplado. Era la persona que doblaba el paracaídas, el que acomodaba la mochila, el que alistaba todas las cosas y el que verificaba que el botón de eyección esté perfectamente acoplado. Todo tenía que estar bien y yo era la persona que hacía ese trabajo. Al verla a usted ahora aquí, sé que yo hice bien mi trabajo. Qué gusto haberle visto. Que pase bien, hasta luego. Este señor, el piloto, se queda choqueado, no sabía qué decir y el otro señor se va. Entonces el piloto reacciona después de un momento y empieza a llorar. Estaba llorando, salen los hijos, salen los nietos. ¿No? Si hubiera sido acá en Ecuador, era quién fue y a, cómo nos, y a cuántos nos toca, ¿no? Pero ellos le quedan viendo y le dicen, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿No? Y él les dice, no, lo que pasa es que estuvo aquí a la persona a la que yo le debo la vida y no fui capaz de poderle agradecer. No le pude agradecer. Y eso es lo que me tiene triste, acongojado. Me hubiera encantado agradecerle, ¿sí?
Y pues muchas veces el emprendedor es así, muchas veces el emprendedor no es agradecido. Y no es porque no lo sea, sino porque lastimosamente no se da tiempo para agradecer. Ahora que estamos en tiempos de crisis, he recopilado algunas de las características que debe tener un buen emprendedor para rever, para replantear, para reestructurar su negocio, porque son épocas reales de cambios. Va a haber una transición importante porque el coronavirus vino para quedarse. Obviamente van a haber cambios importantes, ya no va a ser tan mortal, poco a poco va a ir cambiando esta situación. Iremos poco a poco retomando la vida normal, pero antes de eso tenemos que hacer un trabajo importante con nuestras organizaciones. La primera característica importante de un emprendedor es ser agradecidos, ¿no? El emprendedor tiene que levantarse todos los días con una sonrisa y decir gracias. Decirle gracias primerito a su pareja, a la persona que está al lado. Primerito a Dios, ¿no? Si es que cree en Dios, a Dios. Si es que cree en la Pachamama. Si es que cree en el superhombre de Nietzsche, al superhombre. No importa lo que crea, pero agradezca a ese ente superior. Luego agradezca a su pareja. Agradezcale. Yo le hacía una pregunta a muchos emprendedores, le decía, oiga, ¿qué tan complicado es usted? Bastante complicado. ¿Usted viviría con una persona como usted? No, yo no me aguantaría. Oiga, la verdad es bien difícil porque yo soy súper complicado. Entonces vaya a su casa y agradezcale a su pareja, porque su pareja aguanta lo complicado que es usted todo el tiempo, ¿no? Entonces lo primero es ser agradecidos. Ser agradecidos con su pareja, con la vida, con el mundo, independiente de lo que suceda, con las oportunidades que hemos tenido. Sea agradecido inclusive con esta situación que estamos pasando, porque esta situación nos está enseñando cosas muy buenas. Entonces, lo primero es ser agradecido. La segunda, clave de oro. La segunda es aprender, tener la capacidad de aprender. Entonces, hoy nos están dando una gran lección el coronavirus, ¿no? Nos está dando la super lección del siglo. Y si nos está dando esta super lección del siglo, nosotros lo que debemos hacer es con humildad aprender esta lección. ¿Cuál es esta lección? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Regresar a las cosas básicas, retomar las cosas básicas, aprender a lavarnos las manos, todo lo que ya nos dicen todo el tiempo, pero sobre todo aprender a convivir. Ese es el secreto más grande que nos está enseñando. Yo soy psicólogo industrial, especialista en desarrollo organizacional y en formación de equipos de alto desempeño. Y no hay coincidencias en la vida, ¿no? Usted le tocó pasar con su familia. ¿Qué es lo que estaba pasando con su familia? Esta es una gran oportunidad de reencontrarse con su familia. Tal vez personas que estaban cerca de divorciarse y les toca pasar este proceso, ¿no? 3 semanas, ¿no? Y hace muchos años, un señor estaba en el proceso de querer divorciarse de su pareja. Él lo iba a hacer. Ya decidió, se sienta a conversar con la chica con la que él salía, con su nueva pareja, y ella le dice, ¿y cuándo le vas a pedir el divorcio a tu esposa? Le dice, hoy en la noche le voy a pedir. Llega a la casa, él muy hosco le dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte el divorcio. Y ella le dice, claro, no hay ningún problema, yo te doy el divorcio. Sabía que lo ibas a pedir, pero te pido que me des 15 días. 15 días para que los chicos vean que esto es un proceso, que lo puedan asimilar y en 15 días te doy el divorcio, lo firmo sin ningún problema. ¿Qué opinas? El tipo le queda viendo y le dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Enseguida el déjame pensarlo era llamarle a su actual pareja y decirle, oye, voy a tener que pasar 15 días más y dice que me firma el divorcio enseguida y que no me va a pedir nada. Oh, pues hazlo. El tipo le dice, bueno, ahora sí conversemos. 15 días, ¿quieres que me quede a tu lado? ¿Esto? Le dice, no, no. 15 días que tienes que quedarte a mi lado, pero además tienes que tratarme como al principio, tienes que tratarme con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha delicadeza, como si estuvieras enamorado de mí. Y al final de los 15 días, cuando tú te vayas a ir, yo les voy a decir a mis hijos que yo tuve la culpa de todo. Se le queda viendo y dice, perfecto, no hay ningún problema. Es, para mí,
espectacular lo que acabo de escuchar, así que hagámoslo. Y entonces, el primer día, él se porta muy bien en la mesa, es muy cariñoso, muy considerado, muy cuidadoso con ella, lava los platos. Luego de eso, ella estaba sentada en la sala y tenían que irse al dormitorio y él le dice, mi amor, tranquila, delante de los hijos, yo te voy a llevar a la cama, pero te voy a llevar como cuando recién nos casamos. Así que la amarca y la lleva al dormitorio. ¿Sí? Al principio ella pesaba. Los hijos le aplauden y le dicen, oh papá, eres un gran hombre, qué increíble lo que acabas de hacer. Mi mami se ganó la lotería contigo, eres un tipazo. Él sonríe, sabía para sus adentros que esto solamente era un show, un teatro. Llegan a la cama y bueno, pues así fueron transcurriendo los días. Pero él se daba cuenta que ya no le pesaba a ella, que ya no era una molestia, que los detalles ya no eran una situación eh, que tenían que ser forzados para él. Los detalles empezaban a ser algo que salía enseguida. Él era muy cuidadoso, ya le llevaba flores. Así transcurrió la primera semana con cambios importantes en él más que en ella. Esto a su vez generó que él tenga un, una percepción de lo que estaba viviendo en su matrimonio muy diferente y mucho mejor. Le estaba yendo mejor en su matrimonio. De pronto, en la siguiente semana, los compañeros de trabajo le dicen, oye, ¿te está pasando algo? Le dice, ¿por qué? ¿Se me nota mal? No, se te nota espectacularmente bien, es increíble, has rejuvenecido, estás mejor, se te ve muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues no es nada, no estoy haciendo nada extraño, es exactamente lo mismo. Se te ve mucho mejor. Era increíble. De pronto le llama a su pareja actual, la persona con la que él se iba a escapar, y ella le dice, quiero verte, y él le dice, sabes que no tengo tiempo, no quiero verte. Él empieza a rever su decisión de divorciarse y empieza a darse cuenta que todavía estaba enamorado de su pareja, de su esposa. Entonces, él dice, voy a darme la gran oportunidad, voy a seguir con estos detalles y veamos qué es lo que pasa en esta semana antes de decirle a mi nueva pareja que me voy a ir. Bueno, siguen pasando las cosas, siguen ocurriendo detalles muy espectaculares y un día él se demora porque decide comprar unas rosas muy especiales para ella. Se acuerda que a ella le gustaban los bombones, le va llevando estos chocolates y le dice, no, pues hoy sí, con este cambio que he tenido, he reaprendido que mi esposa es lo más importante, ¿no? Mis hijos están felices, todo está mejorando, así que voy a comprarle estos detalles. Compra algunos detalles, compra un vino y llega a la casa él todo emocionado, todo enamorado. Cuando llega ya era un poco tarde porque ella había muerto. Ella tenía cáncer, cáncer terminal, y lo único que le pidió a él es que le acompañe en los últimos días. Para él fue muy duro enfrentarse a la realidad de que no pudo aprovechar todo el tiempo con su pareja. Sin embargo, reaprendió en esa crisis. Él tuvo que aprender que en las crisis se puede encontrar lo mejor que uno tenía. Las cosas que a veces uno suele perder aparecen en las crisis, ¿no? El antes era uno, después era otro, pero con la crisis volvió a ser el mismo. Hoy es una gran crisis que estamos viviendo y que nos está dando la gran oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, con quienes en esencia éramos, ¿no? Los emprendedores están normalmente ocupados, no tienen tiempo ni de respirar. A veces se olvidan de muchas cosas básicas que antes sí las tenían y que también son parte de su esencia. Entonces, reaprender. Tercero, capacidad de adaptarse, ¿no? El liderazgo, me decía alguna vez un gurú de liderazgo, él me decía, el liderazgo es como el agua. Yo le decía, como el agua, ¿sí? Como el agua, porque tú le pones el agua en un vaso y ¿qué hace? Toma la forma del vaso. Exacto. Y si pones de ese mismo vaso en una taza, toma la forma de la taza. Y si la pones en un plato, toma la forma del plato.
Exactamente lo mismo es con el líder. Debe tener la capacidad de adaptarse. Entonces, un líder que es un emprendedor, el día de hoy, en esta crisis que estamos viviendo, en este problema tan grave que estamos viviendo, debe tener la capacidad de adaptarse. Si no se adapta, pues está destinado al fracaso. Así de simple, ¿no? Tiene que adaptarse. Oiga, es que yo antes hacía mi negocio de una sola manera. No importa cómo lo hacía, no importa qué hacía antes. Ahora usted tiene que aprender a adaptarse, tiene que evolucionar. Hay miles de formas. Yo les dije la semana anterior, les decía, para mí fue impresionante ver la reacción de la Coca-Cola, la capacidad de adaptarse de la Coca-Cola. Salió que íbamos a estar en cuarentena el primer día y a mí me llegó ya una publicidad de la Coca-Cola diciéndome si quería pedidos en mi casa. Entonces había un combo donde me daba N cantidad de bebidas gaseosas, N cantidad de marcas, agua, varias cosas de la marca global Coca-Cola. Me venían a dejar a la casa y no tenía ningún costo. Después, la segunda marca que vi que se adaptó era Tony. Pues marcas grandes que se adaptan. Oiga, las marcas grandes se adaptan porque les toca para sobrevivir adaptarse. Pero yo me pregunto, ¿y las marcas pequeñas, por qué no nos adaptamos enseguida? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces, las marcas pequeñas se adaptan en 2 semanas, 3 semanas. Yo le escribí a algún emprendedor en el Cantón Mejía que es tiempo de adaptarse y que si necesitaba ayuda, obviamente sin costo, ¿no? Si necesitaba ayuda, que tranquilamente lo podíamos conversar. No tuve nunca una respuesta siquiera, ¿no? Y sé que el negocio todavía sigue cerrado cuando hay muchas posibilidades de adaptarse. Entonces, el segundo elemento importantísimo que debemos tener los emprendedores en esta temporada de crisis se llama capacidad de adaptación. Vea, tan simple, pero tan difícil a la misma vez, ¿no? La siguiente o el siguiente elemento se llama capacidad de resiliencia, ¿sí? Bueno, es en realidad esto algo que el emprendedor siempre tiene y siempre va a tener, porque es la capacidad de aguantar los fracasos, ¿no? Muchos fracasos se vienen, pero el emprendedor sabe que en medio de ese fracaso hay grandes oportunidades y aprendió algo. Si aprendió bien la lección, de seguro la próxima vez le irá muy, muy bien o mucho, mucho mejor. Resiliencia, ¿no? La siguiente, oiga, esto es una ley. Si usted es padre de familia, si usted convive con alguien o si vive solo, no importa. El emprendedor ahora, sobre todo, no debe ver noticias, porque nuestras noticias son muy malas. Nuestras noticias no son cosas positivas, ¿no? Nos están enseñando sobre la corrupción, que el problema, que la crisis, que otro problema más grave. Todo es tristeza y llanto, ¿sí? Y peor la crónica roja, ¿no? Nos mandan ahí unas noticias de que ni sé quién, ni sé cuánto y que cuántos muertos. Nosotros nos llenamos de lo que vemos. Entonces nosotros somos un contenedor. El emprendedor no es cualquier persona. Si usted va mañana a su oficina a trabajar de manera normal, usted debe tener básicamente las ganas de trabajar y las ganas de hacer las cosas bien. Pero el contenedor está lleno de malas cosas, entonces ahí hay un problema. Sin embargo, usted tiene un norte trazado. El emprendedor no. El emprendedor tiene que adaptarse. Y entonces ahora el emprendedor que no tiene un sueldo fijo, el emprendedor que vive del negocio, ya tiene complicaciones. Y si además el contenedor está lleno de cosas malas, de cosas trágicas, pues no tiene capacidad de reacción. Entonces es importantísimo que nuestra capacidad de reacción sea la más adecuada, sea buena. Siguiente, debemos de entender que no vendemos nuestro tiempo. Oiga,
las personas que venden su tiempo son los empleados, los colaboradores. Por ejemplo, un empleado público tiene que trabajar mínimo 40 horas, mínimo 8 horas diarias, ¿no? Mínimo 40 horas semanales. Eso es lo que tiene que trabajar y punto. Oiga, y los resultados, bueno, después hay un informecito que hay que presentar. Si usted es un oficinista, tiene que trabajar por tiempo, pero el emprendedor no. No importa si usted está sentado 50 horas semanales, 60 horas semanales o 70 horas semanales en su puesto de trabajo. Si usted no vende, si no hay resultados, no sirve de nada. Por lo tanto, el emprendedor, el empresario debe entender, sobre todo en esta crisis, que hay que buscar como resultados. Por lo tanto, hay que evolucionar para esos resultados. Entonces, tiene que rever su negocio. Oiga, esta palabra es mágica. Rever su negocio. Oiga, no, pues que yo llevo así 40 años. Sí, así es, usted lleva así 40 años. Ahora tiene que reverlo de otra manera porque el mundo ha evolucionado. ¿Cómo tiene que reverlo? Bueno, pues para esto hay miles de formas. Normalmente el emprendedor utiliza la intuición. Yo suelo pedir que seamos un poco más profesionales. Hay muchas herramientas que podemos utilizar. Si necesitan ayuda, por favor, escríbanme. Si necesitan consultoría, también escríbanme. No hay ningún problema en apoyarlos con una consultoría específica que nos aporte para lograr este rever el negocio, rever la organización, rever la empresa, rever. ¿Por qué? Porque para esto debo reconectarme con la realidad, reestructurar mi empresa, pero sobre todo, algo que, bueno, después vamos a hablarlo más a detalle, pero es rever nuestra propuesta de valor o adaptarla, ¿no? Esto es importantísimo. Siguiente elemento fundamental, buscar. Empiece a buscar nuevos mercados. Oiga, no, pues que los mercados que yo siempre he tenido, los tradicionales, sí, pero fíjese cómo están las cosas ahora. Sus mercados tradicionales están también en crisis, entonces usted tiene que evolucionar. Si usted no evoluciona, está complicadísimo. Así que a evolucionar, a buscar nuevos mercados. Y por lo tanto, si busca nuevos mercados, tiene que adaptar obligatoriamente su propuesta de valor. Hoy que estamos en crisis, lo único que usted puede hacer es adaptarse. Si usted se adapta a todo, ¿no? Si usted adapta su propuesta de valor, los resultados van a ser diferentes. Vea, tenemos que hacer cambios importantes, ¿sí? Todas las empresas, todas las organizaciones pueden sacar de esta crisis una gran oportunidad. Yo estaba leyendo varias historias, estaba viendo varias historias sobre negocios, sobre empresas, sobre emprendimientos. Yo vea, las mayores organizaciones han crecido en los tiempos de crisis. Por ejemplo, la Coca-Cola en sus mayores problemas, cuando han aparecido crisis grandes, es cuando ha logrado reflotar y hacerse más grande y más poderosa. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo en una crisis increíble. Hubo la crisis del azúcar, hubo la crisis de toda la materia prima. Bueno, pues una crisis imposible. Sin embargo, la Coca-Cola tomó las decisiones más adecuadas. Obviamente para esto tenía gente muy preparada, ¿no? Gente adecuada. No es solamente el emprendedor solito, ¿no? Necesita gente que le acompañe, necesita consultores, necesita varias cosas. Déjese ayudar, no tenga miedo y adáptese a la crisis. La crisis le va a generar después grandes oportunidades y grandes ingresos. Y por último, la más grande de todas, esta es mágica, se llama actitud mental positiva. Actitud mental positiva. Y hoy más que nunca en su casa la necesitan. Todos los días a usted le están evaluando, ¿no? Sí, en su casa ahora ya no es tanto cuento como antes, porque uno dice, no, yo me levanto temprano, salgo de mi casa y me despido de todo el mundo y regreso muy de noche y digo, estoy cansado porque estuve trabajando. Pero ahora ya no es así el chiste porque está en casa y en casa le están evaluando.
Y sus hijos están aprendiendo, si es que usted no hace caso de esta cuarentena, sus hijos están aprendiendo que no deben hacer caso a las leyes, porque esto se enseña con el ejemplo. No, lo que pasa es que mi tipo de empresa es diferente y yo me he adaptado. Muy bien, le aplaudo porque eso es positivo. Si usted se adaptó y usted está en el proceso de reestructuración del emprendimiento y está dando resultados y por eso sale, está muy bien. Pero independiente de eso, le están evaluando en su casa. Le están evaluando también su genio, si usted tiene o no tiene la razón, si usted sabe o no sabe dar la razón a los demás, si usted sabe o no sabe escuchar, si usted sabe o no sabe conversar, todo le están evaluando en su casa. Esta es la gran oportunidad que usted tiene para enseñar ya no solamente desde lo que siempre enseñamos, la teoría. Esta es la gran oportunidad para enseñar desde el ejemplo, para apoyar y aportar a los maestros que están atrás de una plataforma. Enseñar detrás de una plataforma es súper complicado. Yo tuve que evolucionar con mi empresa para dar clases con Zoom. Y entonces yo estoy trabajando con la plataforma virtual, dando webinars, estoy dando algunas conferencias a distintos clientes. Hemos evolucionado y sin embargo, todos los días yo estoy siendo evaluado, quiéralo o no, por mis hijos. Yo soy un papá un poco chapado a la antigua, no es que me gusta que mis hijos dispongan, peor los que son muy padres muy modernos, ¿no? Que los hijos toman decisiones por ellos. Mucho peor todavía porque les están evaluando todos los santos días. Entonces, emprendedor, si usted está siendo evaluado todos los días, despiértese de buena actitud, ¿sí? Mantenga horarios. El día miércoles voy a dar un webinar sobre este manejo de los temas emocionales en tiempos de crisis para los colaboradores, cómo el emprendedor debe trabajar con los colaboradores. Y uno de los secretos más fuertes que hay es mantener los horarios, ¿no? No crea que está de vacaciones, no se levanten a las 10 de la mañana, hay que mantener los horarios. Estos son algunos de los elementos más importantes que he logrado recopilar de lo que debería tener o hacer un emprendedor, de lo que debe hacer, las características que debe tener y cómo debe aplicarlas un emprendedor. Para finalizar, quisiera contarles una pequeña historia. Hace muchos años un rey estaba paseándose por su reino, estaba con su carroza y de pronto ve que había un mendigo acostado en un costado de la calle. El emprendedor, como es el rey, se acerca, para la carroza, se baja y le pone un diamante gigante en el bolsillo. Y se va. Al año de esto, exactamente al año, el rey vuelve a pasearse por el mismo sitio. Se estaba dando una vuelta por su reino y ve a la distancia nuevamente al mendigo botado en el mismo sitio. Le entra una cólera, una molestia, un enojo al rey y se acerca hasta el sitio y le hace despertar al mendigo. Le dice, mendigo, ¿qué haces aquí? Es que yo soy pobre. Mi rey, más bien si usted me da una caridad. ¿Cómo te voy a dar una caridad si tú eres muy rico? Tienes un diamante en el bolsillo. ¿Qué hiciste con el diamante? ¿Diamante? ¿Qué diamante? Yo te puse hace un año en el bolsillo un diamante. El tipo mete la mano y se encuentra que en realidad tenía un diamante. Y dice, pues la verdad no sabía. He sido rico, pero no sabía. Era de que me despierte y me diga, toma, aquí está el diamante. Exactamente lo mismo nos está pasando el día de hoy. Ha venido una crisis a regalarnos un diamante y nos lo está dejando en el bolsillo. Señores emprendedores, esta es la gran oportunidad. Esta es la mega oportunidad que estamos teniendo nosotros. Decidamos si la aprovechamos o no la aprovechamos. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Por si acaso, si necesitan consultoría, para eso estamos. Mi nombre es Ricardo Ortega y mi número de contacto es del 099-8498-852. Espero que tengan un día y una semana llena de bendiciones. Que la pasen muy, pero muy bien.